Dios les bendiga, Jesucristo les ama, que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Ahora les vamos a hablar del amor de Dios hacia nosotros. Porque estando nosotros muertos y en delitos y pecados, Dios envió a su Hijo a rescatarnos de la muerte. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo, el Santo Espíritu de Dios. En primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, dice así. Lleva como título Hijos de Dios. Todo espíritu que es nacido de Dios busca las cosas de Dios. Y todo espíritu que es nacido de la carne busca las cosas de la carne. Carne es. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Vosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué amamos a los hermanos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner vuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano y no tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad.
Y en esto conocemos que conocemos que somos de la verdad, y asegurémonos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestros corazones nos reprende mayor que nuestro corazón en Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creemos en Él, nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así es, Él nos dio su Santo Espíritu. Ahora vamos a leer en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Un versículo nada más. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se componen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y la ley es pecado. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice así: Juan capítulo 1, versículo del 12 al 14, dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigenio del Padre, lleno de gracia y verdad. Sí, porque era nacido de Dios. Todos nosotros, lo que nosotros creemos en Dios, somos nacidos de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ir a Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Del versículo 3 al 15. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos aquellos que han pecado y han andado en el mundo haciendo lo que mejor les conviene en pecado, tienen que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que naciera de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando tú naces de nuevo, eres Espíritu. El Espíritu de Dios mora en ti. Y la simiente de Dios está en ti. No te maravilles, dice, de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo mueve. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablar, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo Jesús subió al cielo ahorita, sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, su Padre. Nadie ha subido al cielo, nadie, nomás el que descendió y subió otra vez, Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, el amor de Dios es que nos dio vida a nosotros mediante su Hijo Jesucristo. Por eso vino Jesús a morir por nosotros, porque nosotros estamos muertos y en delitos y pecados. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que Dios les bendiga, que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Amén y amén.